Bonjour à tous. Espero que estén muy bien. J'espère que vous allez bien. Hoy tengo una invitada súper especial. Ella es Julie. La conocí hace unas semanas en TikTok. Tiene contenido súper interesante. Que pues como tal va enfocado al aprendizaje del francés. Pero bonjour Julie, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola Karen, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también. Entonces, Julie, bueno, yo ya hice una mini presentación, pero cuéntanos quién es Julie, qué hace Julie, qué es lo que Julie tiene en esta vida. Bueno, yo pues me llamo Julie, ¿no? Soy una francesa de 25 años, pero vivo en México. Ya tengo como aproximadamente 20, no, 2 años viviendo en México. Pero pues con la pandemia no fue como lo esperaba, ¿no? No pude conocer tanto como lo quería. Pero en fin, estoy aquí, me gusta mucho. Pues como les he dicho, soy francesa y aquí en México pues me dedico en la enseñanza de francés para hispanos hablantes, pero pues sobre todo para mexicanos. También estoy estudiando al mismo tiempo en la Universidad de Grenoble un diplomado de francés como lengua extranjera, de FLE. Y pues no sé si quieres saber algo más. Ok, no, c'est vraiment interesante, es realmente muy interesante. Bueno, el cómo llegaste aquí y cómo pues vives aquí en México desde hace 2 años, pero bueno, ¿por qué o cómo nace la idea? Bueno, por ahí nos vas a contar, pero de venir a México. ¿Por qué México? La verdad no elegí México así de como siempre he soñado venir a México. Para ser honesta, antes que empezara mi historia con México, México nunca me ha llamado la atención. Cuando estamos allá en Francia, México no es un país de que soñamos todos, más bien pensamos muchos en Estados Unidos o irse a Europa, etcétera. Pero mi historia con México empezó hace unos 5 años, porque en 2016 estaba estudiando mi licenciatura y en mi último año, bueno, mi tercer año, fui de intercambio a España y ahí aprendí español. Y allá pues conocí a varios mexicanos, pero sobre todo una mexicana que se llama Frida y con quien me llevé, pero de maravilla, o sea, no sé, es como mi alma gemela, pero de amigas. Y pues así la pasamos súper cool y todo. Y cuando cada quien regresó a su casa, ella me invitó a México a que conozca, etcétera. Entonces, pues acepté, vine, me encantó México, la verdad sí fue, no un choque, o sea, sí fue un choque, pero no en el lado negativo, pero más bien positivo, porque fue tan diferente de mi casa de que muchas cosas cambiaron para mí. Y así pues empecé a conocer México, me gustó mucho, etcétera. Y regresé a Francia. Empecé mi maestría, estudié mi maestría para ser maestra de kinder y de primaria en Francia. Y pues durante mi maestría tuve la oportunidad de hacer como unas prácticas y un día la uni nos dijo, quieren, tenemos becas para que se vayan al extranjero. La única condición es que se vayan en un liceo francés. Entonces empecé a buscar y en México pues hay 6 liceos franceses. Y pues mandé mis currículums y todo y un día pues me marcó el Liceo Francés de Querétaro diciéndome de que pues ya vente. Y pues así llegué. Llegué así básicamente, me gustó mucho y no me fui. Regresé un poquito a Francia y después regresé a México con, no sé si conoces el intercambio de asistente de idiomas, Sí. pues hice y ya, Y ya, y ¿qué así. tal? Ok, muy bien. Y bueno, ya decías que esto fue lo que estudiaste pues para ser enseñante o maestra o profesora, como queramos verlo, pero no sé, bon, bon, quand tu t'es dit, je veux être, o je veux enseñar, je veux être profesor de francés, como en qué momento de tu vida dijiste, esto es lo que tengo que hacer, o qué Mm, señal divina fue como de, yo estoy hecha para ser maestra o para enseñar. bueno,
desde niña, la verdad, eso toda mi familia te lo podría confirmar. Siempre he dicho, quiero ser maestra, quiero enseñar. La docencia siempre me ha llamado la atención. La verdad, más y más estoy creciendo, madurando, no sé cómo decirlo. Más y más me doy cuenta de lo que me apasiona es la docencia. O sea, no es tanto lo que enseño, sino más bien enseñar, porque he dado clases tanto a niños, o sea, de preescolar o de primaria. También he dado clases de matemáticas, ahorita estoy dando clases de francés y, o sea, todo me ha encantado. O sea, es el hecho de compartir me fascina, me encanta. Pero el hecho de enseñar de francés creo que tiene como un toque más y eso es porque creo cuando fui o sea, de intercambio, ¿no? De prácticas en el Liceo Francés en Querétaro, aunque es un liceo francés, había muchos, muchos niños mexicanos y yo estaba en el preescolar, en segundo año de preescolar. Y entonces los niños empezaban pues a tener bien correctamente su español, pero también empezaban tanto con el francés, también tenían inglés. Y eso, la verdad, me hizo súper interesante, pues esa multiculturalidad en la cual estaban los niños, el hecho de que sin darse cuenta hablaban español, de repente ponían una palabra en francés. Eso sí me gustó mucho de, a ver, ¿cómo vamos a hacer para que el niño no se vaya en todos los lados, no se confunda? Y sobre todo, ¿cómo hacer para enseñarlo? Porque también el francés, pues es un poquito, tiene sus trucos, vamos a decir. Y eso, pues sí, creo que es eso, el hecho de ver cómo funciona, sobre todo en los niños, eso me gustó mucho. Ok, entonces desde pequeña dijiste, yo quiero enseñar y realmente, bueno, je pense que bueno, es una profesión muy bonita porque el Ujú. enseñar, el poder transmitir el conocimiento que tú tienes a alguien y Sí. hacerlo de la manera correcta para que llegue el mensaje, siento que es una de las cosas más hermosas y una de las profesiones más bonitas. Ujú. Eh, y bon, si tu veux, on va changer en français, comme ça on a Ajá. un échange. Et à quel moment non, pardon. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, tu étais prof, tu voulais, bah, tu enseignais déjà, mais qu'est-ce qui t'a motivé à créer du contenu pour les réseaux sociaux? Dans ces cas-là, TikTok. Je sais pas si tu avais déjà Facebook ou quelque chose comme ça, mais qu'est-ce qui t'a motivé? J'avais une page Facebook, mais très très vieille. Et Facebook, c'est très différent, je pense, que des autres réseaux sociaux parce que, je ne sais pas, on n'accroche pas de la même manière les personnes. Et donc, bon, j'avais Facebook, mais juste comme ça, au cas où, des fois, je partageais quelque chose, etc. Les réseaux sociaux, pour être honnête, moi, je ne suis pas tellement quelqu'un qui est très réseaux sociaux. Je ne suis pas tous les jours en train de publier sur Instagram, etc. Mais je voyais qu'aujourd'hui, en 2021, et avec la pandémie, etc., mon travail est sur Internet maintenant. Tous mes élèves, je les ai sur Internet. Et donc, pour me développer comme ça, plusieurs personnes, et surtout mon petit ami, c'est surtout lui qui m'a dit, Julie, il faut que tu te mettes sur les réseaux sociaux. Je pense que ça pourrait t'aider à te faire connaître, etc. En plus, tu aimes bien partager, donc pourquoi pas, essaye. Et moi, je disais toujours non, non, je suis mal à l'aise, je ne sais pas me filmer, etc., etc. Et puis un jour, j'ai essayé sur TikTok. J'ai commencé avec TikTok et ça a bien fonctionné. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue, je continue. J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Et oui, Oui. donc voilà, c'est comme ça. Bon, bon, pardon, je crois qu'au début, quand tu t'enregistres, quand tu fais une vidéo, c'est comme mais c'est difficile de le faire parce que Mhm. si tu te vois, c'est bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi Ah, je fais ça? Mais après, bah, ça se passe mieux. Mais oui, oui. et c'est comme ça. Et si tu as publié plusieurs vidéos, ça vient de marcher, bah, c'est vraiment cool. Est-ce qu'à Mhm. un moment, bon, tu avais imaginé que ça allait être comme ça, comme maintenant, bon, on va dire, tu as publié déjà plusieurs vidéos et que tu as Ah. déjà quelques abonnés?
Non, je pensais pas que ça allait arriver, parce que sur TikTok, au final, ça fait 1 mois et demi à peu près que je publie et j'ai quand même déjà pas mal de personnes qui me suivent et je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement, surtout que sur les réseaux sociaux, il y a déjà quand même beaucoup de contenu. C'est très difficile de percer, comme on dit, de trouver sa place. Et donc, non, je ne pensais pas, et il y a peut-être aussi le fait que je ne pensais pas euh, pourquoi les personnes voudraient me suivre moi plutôt que quelqu'un d'autre. Mais non, très surprise, mais positivement. C'est super. Oui, et c'est vrai, il y a déjà beaucoup de contenus et après, on est, mais qu'est-ce que je suis là si il y a déjà beaucoup de contenus. Mais par exemple, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais si, bon, si je voulais un exemple de quelque chose en spécifique ou un exercice et je ne trouvais pas, j'étais bon, mais je dois le faire. C'est pour ça qu'on commence a partager, bon, de mi punto de vista, así comenzó y fue como, ok, necesito hacerlo Ajá. para que esté en internet. No sé si esto pasó contigo, que el hecho de decir, bueno, no lo encuentro, es mi momento de hacerlo para que los demás pues, también aprendan. Sí, sí, exacto. O sea, porque, pues como te he dicho, hay muchos contenidos y de muy buena calidad en Internet, pero a veces, aunque sea de muy buena calidad, yo no lo hubiera enseñado así. Entonces, pues para poner como mi toque, ma patte, como on dit en français, pues porque yo no lo podría hacer. Entonces, sí, así, pues lo hago y así. Eh, hay más para las personas que buscan. O sea, por ejemplo, si yo explico de una manera, tú de otra y la persona número tres de otra manera, así, o sea, nos vamos a complementar. Es como un trabajo de equipo sin conocernos al final. Entonces, eso sí está súper bien. Sí, 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 y justo el hecho, me gustó esa palabra, como trabajo en equipo sin conocernos, porque Ajá, cada quien como que publicamos a lo mejor el mismo tema, pero de diferente manera y explicado de diferente modo, como que ese es lo que nos da nuestro toque. Très, sí. très bien. Et bon, tu as déjà appris l'espagnol, bah, tu parles espagnol, mais est-ce que pour toi, a-t-il été difficile ou facile d'apprendre bah, l'espagnol, d'être au Mexique ou... Bon, tu étais en Espagne au début, mais c'était facile ou difficile pour toi? En fait, en France, j'ai commencé à apprendre l'espagnol euh, au collège et au lycée, donc la secundaria et la prépa. Mais l'enseignement n'était pas génial. Je ne veux pas lancer la pierre à mes professeurs, mais c'est vrai que lorsqu'on ne pratique pas ou quand c'est purement scolaire, c'est difficile d'avoir un niveau correct, on va dire. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait la prépa comme ça. Et après, je suis rentrée à l'université. Je n'ai pas du tout étudié l'espagnol jusqu'à 3 ans après où je suis arrivée en Espagne. Et donc, du coup, en Espagne, mon niveau était très faible. Je pense que je pouvais dire hola, me llamo Julie, et je crois que c'était tout. Mais je pense que j'ai appris rapidement l'espagnol parce que j'étais baignée en fait dans le pays. J'habitais en colocation avec 5 autres Espagnols. Donc chez moi, je parlais espagnol à l'école parce que j'avais mes cours en espagnol. Et quand je faisais la fête aussi, j'étais avec des Mexicains surtout. Donc c'est vrai que j'ai appris rapidement l'espagnol, mais j'ai quand même dû, pendant que j'étais en Espagne, prendre des cours de grammaire parce que même si l'espagnol, c'est quand même assez simple à écrire, puisque c'est phonétique, donc en général, j'entends un son, c'est le même lorsque j'écris, à la différence du français. Mais j'ai quand même pris des cours de grammaire, par exemple, pour le subjonctif, tout ce genre de choses, parce que sinon, je me confondais beaucoup, beaucoup. Mais mon espagnol s'est vraiment amélioré lorsque je suis arrivée au Mexique parce que l'accent mexicain est beaucoup plus facile à comprendre que l'accent espagnol. Et au début, je pensais que seulement moi pensais ça, mais non, beaucoup, beaucoup de Français disent la même chose. Au Mexique, c'est plus simple de comprendre les personnes parce que les personnes parlent plus lentement et comment on dit, l'accentuation est plus claire. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'être ici. Et aussi au Mexique, bon, je suis obligée de parler espagnol, sinon ça serait impossible, même dans la vie de tous les jours.
je ne m'imagine pas aller acheter dans l'épicerie du coin et parler en anglais ou en français, Ouais. par exemple, ce serait pas très logique. Donc oui. Donc je pense que c'est comme ça. Mais après, je pense que pour l'espagnol, c'est plus, pour mon cas, ça a été plus simple parce que la dynamique est la même qu'en français. Au final, Oui. les phrases se construisent de la même manière. Il y a la même racine avec le latin. Alors que, par exemple, lorsque j'ai appris l'anglais, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile, aussi bien la prononciation qu'écrire, etc. Oui, oui. Donc oui. C'est vrai, bon, l'espagnol c'est phonétique, alors c'est plus simple de pouvoir écrire et parler, etc. Mais bon, pour toi, je sais pas si pour vous c'est difficile d'avoir ou de simuler l'accent en espagnol, parce que ben, pour nous, les hispanophones, la R français c'est comme, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu parles comme ça? Et après, bon, on va dire que toutes les personnes qui essayent de dire quelque chose en français, ils sont en train de dire croissant, etc., et d'imiter l'air français. Mais est-ce que pour toi, c'était difficile d'imiter, on va dire, l'accent ou d'avoir l'accent en espagnol? Je pense au début, en fait, je ne sais pas parce que je me rendais pas compte de comment je parlais. Je n'ai jamais eu honte de comment je pouvais parler une Ok, langue étrangère. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, j'ai des élèves qui disent non, je ne veux pas parler français parce que je prononce mal. Ben non, c'est pas grave en fait. oui. Et donc du coup, je n'ai jamais eu ce problème de ah non, je vais pas dire Guadalajara parce que non me sale. Non. Alors, mais c'est vrai qu'au début, beaucoup de personnes me disaient Julie, la J no es una R en français ou cosas así. Alors, je pense que oui, il y avait quelques lettres, mais au final, ça vient avec l'habitude. Avant, je disais tijeras et maintenant je dis tijeras. Ok. Et c'est au fur et à mesure. Mais mais je pense que c'est quand même mignon. Enfin, personne ne m'a jamais dit ah, on te comprend pas ou alors ah, fais un effort. Non, au contraire, les personnes sont plutôt contentes que, je parle dans mon cas, mais que je m'intéresse par exemple à leur langue ou que je fasse seulement l'effort de parler espagnol. Mais, euh, mais oui, pour moi, le plus dur quand même, ça a été la R y la J. No. Y todavía a veces me trabo. Y hace poquito tiempo que me sale el Guadalajara, antes no. Ya, puedes presumir que puedes decir Guadalajara. Oui. OK, oui, même, bon, je pense que même pour nous, au début, c'est difficile de prononcer des mots comme ça, mais OK, c'est vraiment intéressant. J'avais pas pensé à ça, à Guadalajara ou des trucs comme ça, Ah, sí. mais c'est vraiment cool. Alors, en parlant de, bah, je sé que te has dit que no debemos tener miedo o tener vergüenza de Ujú. hablar en el idioma que estamos hablando, porque realmente es eso, lo estamos aprendiendo y es, pues, si no lo practico, pues, ¿cuándo voy a saber Ujú, que no lo exacto. pronuncio bien? ¿Cuándo voy a saber que no lo estoy? O sea, es aventarte y ya lo que salga, porque Claro. realmente, bueno, yo hablando de mi experiencia, cuando fui a Francia, tenía un B1 según yo. Y ya cuando llegué, que me pronunciaban algo y yo intentaba hablarlos, o sea, para mí mi francés era impecable, yo era de, oh, oui, oui, oui. Y ya cuando intentaba decirles algo era como de, ah, no, on te comprend pas, quoi? On te comprend pas, y j'étais, "Mais no". Como que al principio sí es ese punto de, bueno, vamos a seguir echándole ganas, ya estamos aquí, tienes que, pues eso, practicar el idioma. Si no lo Ujú. practicas, pues en qué momento, no es como que tú estando en México digas, ah, no, yo voy a hablar en francés y que me hablen en francés porque soy francesa y nada. Sí. No, 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 o sea, No, claro. es eso, seguir practicando. Ujú, sí, pues además, o sea, para venir otra vez en eso de la vergüenza, ¿por qué tendría vergüenza de estar aprendiendo un idioma? Digo, nací en Francia, mi idioma materno es el francés, estoy haciendo pues algo de que realmente no somos muchos en el mundo a hablar varios idiomas. ¿Por qué me voy a avergüenzar de querer expandir, no sé, mi, mis habilidades de comunicación? O sea, ahí no pasa nada. Digo, a un niño, o sea, yo en mi vida nunca he visto que regañamos a un niño porque no pronuncia bien una palabra, lo explicamos cómo tenemos que hacer y ya. Entonces, igual para nosotros. Y además, o sea, pues hay que
servirnos de esto un poquito, porque aquí en México mucha gente está dijo, ah, qué cool, o sea, qué chido eres francesa, ay, a ver, cuéntame. Y creo que en Francia a lo mejor no de la misma manera que en México, porque en Francia somos a lo mejor un poquito más reservado, pero no creo que la gente le va a decir, ay, Dios mío, o sea, no habla bien, o sea, qué vergüenza, no, al No, contrario. O sea, sobre todo en Francia, preferimos mil veces una persona que nos habla un francés. francés con acento y con errores que nos habla un inglés perfecto, por ejemplo. Oh, sí, sí, bueno, sí, de hecho me ha tocado, o muchas veces existe como que ese cliché o ese estereotipo de que los franceses, si tú, bueno, yo por lo menos les digo a mis alumnos, es que es mejor hablar con, decir un bonjour siempre como de bonjour y ya Ajá, te la hablas en español o en lo que quieras, pero o sea, ya teniendo un vocabulario más amplio, pues intentar hablar francés porque no te va a claro. pasar nada. Ya si no te entiende, pues ya le hablas en otro idioma, a lo mejor no, tampoco te va a Ujú, entender porque, bueno, el inglés a lo mejor también es complicado, pero pues es intentarlo. ajá. También, como te decía, existe ese cliché de que si tú no les hablas, bueno, que si hablas inglés a lo mejor no te tratan tan bien y que si les hablas en español, pues a lo mejor sí. ¿Crees que eso es verdad o no? Pues yo creo que depende en dónde. O sea, yo que soy del sur de Francia, pues allá a lo mejor se entendería más el español Ujú. porque aún hay mucha gente, incluyendo, por ejemplo, pues mis papás o mis abuelos que entienden el argot, no sé cómo se dice, que es como un idioma que se hablaba antes, como el occitano se llama. Bueno, Okey. y es un idioma muy parecido al español, es como una mezclita entre el francés y el español, entonces creo que en el sur mejor hablar español, porque además hay mucha gente que viene o sea, que tienen familiares en España, entonces se comunicarán más, pero a lo mejor en París yo creo que es mejor hablar inglés, porque hay, y sobre todo en París, no vayan a creer que hay tantos franceses, también hay muchísimos extranjeros que viven allá, muchísimos, es como la CDMX, o sea, es una mezcla de muchas culturas. Entonces, en París a lo mejor sí mejor inglés, pero yo escucho mucho, y lo escucho también muy negativo, gente que dice, ay, pero es que los franceses son muy groseros porque cuando no les hablamos bien en francés dicen, no te entendemos o en francés no es así. Y yo personalmente nunca lo escuché, entonces me da pena de que digan eso porque pues yo no lo experimenté y no creo que sea 100% real, a lo mejor hay algunas personas que sí, o sea, digo, pero por lo general, perdón, intentar que callarse o que directo ir al inglés. Sí, mejor bueno, le digo, saludar con un bonjour y ya buscar lo que tengas que buscar o preguntarle Ajá, lo que tengas sí. que preguntarle. De hecho, mi papá cuando fue es claro que en París, hay muchísimas culturas, hay muchísimas religiones, hay de todo en París, es como la CDMX, como decías, Ajá. y de hecho, con un Google Traductor no pasa nada, o sea, estás aprendiendo, en este Exacto. caso, pues, estás en otro país, qué mejor que intentar sociabilizar y tener como ahí ese puntito de, bueno, intenté hablar francés, dije un bonjour, un lo Ujú, que sea, y pues ya tienes tu experiencia. claro. Y bueno, bon, quelle technique d'apprentissage as-tu utilisé pour apprendre l'espagnol? Bon, tu étais en Espagne, yo creo que, bueno, el punto clave de todo esto fue que tuviste una inmersión completa del Ujú, español, sí. pero no sé si tú utilizabas alguna otra technique. Sí, sí, porque además, o sea, mi español cuando se construyó, vamos a decir, se construyó de una manera rara, porque todavía tenía rasgos de mi maestra de la prepa que nos enseñó en español de España, pero yo en España convivía más con mexicanos. Entonces, como que tenía palabras todas mezcladas y todo, pero en fin, sí, estaba en inmersión y eso fue a lo mejor el 50% de mi aprendizaje. Pero pues también tuve que tomar clases de gramática porque pues el subjuntivo es algo de que no nos sale naturalmente, ¿no? Pero sí, aparte de eso, como también me gustan muchos los idiomas, o sea, con mi aprendizaje del español me di cuenta de eso. Y entonces pues empecé a poner
todo lo que podía estaba en español, mi celular, mi computadora, hasta bloqueé mi celular varias veces por no entenderlo, pero y lo que hacía mucho pues también era cuando me gustaba una canción en español, iba en YouTube, ponía la letra y trataba de cantarla aunque salía horrible y buscaba cada palabra. Eso fue como aprendí y también lo más importante, pero eso fue en mi caso, no sé si todos podrán practicar así, pero pues como tenía amigos que no hablaban mi idioma, cuando todos nos regresamos a nuestro país, pues yo guardé contacto, entonces hablaba en español con ellos siempre, siempre, y eso creo que me ayuda, y en nota de voz, es muy importante, en nota de voz. Así practicaba tanto mi comprensión cuando ellos me hablaban, pero mi expresión oral a mí también. Entonces, creo que eso sí, o sea, hacer una inmersión y cuando no podemos hacer una inmersión, venir a México o a España, etcétera, pues hacer su mini inmersión en su casa, poner la compu, la radio en la mañana, escuchar podcast, aunque no lo entiendas, estás trabajando tu Exacto. oído, es tu propia mini inmersión. Creo que eso sí, o sea, es algo que pues, podemos hacer. Así es hacer como tu inmersión artificial, como Ajá, decimos, exacto. de a lo mejor, bueno, por el momento no puedes ir al país que habla el idioma que estás aprendiendo, pero puedes Ajá, poner en, como decías, en francés tu teléfono, tu computadora, todo lo que tengas a la mano y pues así vas a tener sí. tu mini inmersión o encontrar amigos como hablar en francés. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, sobre todo ahorita, o sea, te puedes poner como en tu burbuja de francés. Y ahorita hay muchas aplicaciones ahorita en internet para hablar con gente que no conoces y nada más practicar. También eso te ayuda mucho. Así es. Y bueno, no sé, ya me comentaste o comentabas ahorita que te gustan mucho los idiomas, bueno, aprender idiomas y todo. ¿Te gustaría aprender algún otro? Bueno, sabes, ahorita francés, Ahorita, español, inglés o... inglés, sí. Son los tres idiomas que domino, o sea, de que no tengo problemas. A lo mejor mi inglés es un poquito, no es tan bonito como, o sea, no sé si mi español es bonito, pero mi inglés no está tan Está bonito. bonito. Gracias. Porque, no sé por qué, o sea, tanto en español siento de que mi acento ya lo voy escondiendo más y más. En inglés no, se me hace imposible, se me escucha a 10 kilómetros que soy francesa, pero bueno, me da igual, hablo, me entienden, bueno, a lo mejor un día trabajaré más en esto. Y también ahorita estoy tomando clases de ruso, que fue como mi meta del 2021. La verdad, se me hace muy difícil, pero al mismo tiempo, pues me gusta mucho hablar otro idioma. Ok. Es como mi meta ahorita, pero creo que el idioma que más me llama la atención para la próxima vez será como el portugués, porque siento de que se dice de que cuando uno habla español, pues se entiende el portugués de manera más fácil, etcétera. Y siento que sí es verdad, entonces creo que sí me gustaría aprender portugués. Y si tengo aún más tiempo, pues italiano, pero cada cosa es su tiempo. Ya voy a intentar con el ruso Ya veremos. a ver cómo me sale. Sí, ya veremos cómo sale. Esperemos que salga muy bien, que al rato ya nos estés hablando en ruso. Ay, ojalá. Y... Ok. Y bueno, en este caso, bueno, tú eres francesa y aprendiste el francés, perdón, el español y el inglés. Tu penses, Ujú. bon, penses-tu que connaître une autre langue peut t'aider professionnellement ou personnellement dans ta vie ou je sais pas, est-ce que ça Sí, t'aide? oui, 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 bien sûr. Parce que bon, déjà professionnellement, ça ne peut que t'aider, ça ne peut pas être quelque chose de négatif. Euh, et surtout aujourd'hui où on vit dans un monde très globalisé, où il y a beaucoup d'échanges de marchandises, de personnes, de services, etc. Pour le travail, je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est essentiel, mais c'est important, je pense. Mais moi, surtout, je pense que, bon, je parle pour moi dans mon cas, personnellement, ça a été quelque chose comment dire, si, de révolutionnaire presque, parce que au final, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur mon rapport avec les autres personnes, sur l'acceptation des autres, surtout sur avoir un peu plus d'empathie
un peu plus de patience et de détermination, surtout parce que, par exemple, quand j'ai commencé à parler espagnol et que personne ne me comprenait, je ne pouvais pas demander aux autres personnes, bah écoute, fais un effort. Non, c'est moi qui devais travailler sur moi-même, faire mes propres efforts, mon propre travail pour que les personnes me comprennent. Et donc, du coup, je pense que ça m'a donné aussi beaucoup de discipline, on va dire. Mais je pense que personnellement, de toute façon, c'est un apport exceptionnel parce qu'en général, quand on apprend les langues, ça nous ouvre aux autres. On a envie de partager, de transmettre. Et c'est plus facile après de voyager, par exemple. Enfin, Oui. une fois que j'avais l'espagnol, je suis venue au Mexique. Ça a été très, très différent pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, je pense que professionnellement, c'est très important, mais personnellement, c'est essentiel, je dirais presque. Parce qu'on apprend à se connaître nous-mêmes. Oui. Oui, oui, es vrai. Bon, hay una frase por ahí también que dice que somos una persona diferente en cada idioma. Eh, yo soy diferente, bueno, también nos limitamos a veces por el vocabulario que conocemos, pero claramente que somos completamente diferentes en francés Ajá. o en español o en inglés, pues porque estamos aprendiendo y sí, realmente me agradó muchísimo lo que dijeras, que es para conocernos a nosotros Ujú. mismos. Ok, très, très bien. Sí. Bon, esta es una pregunta un poco extraña, no lo sé. Siempre que la pregunta es como, je sais pas. Est-ce que tu as un mot préféré en français, ou une phrase, une expression idiomatique ou quelque chose? Alors, en espagnol, oui, mais en français, pas tellement. J'aime beaucoup le mot croissant, mais avec le son, la prononciation, comment ça Oui. sonne, et parce que en général, c'est un mot qui llama la atención, j'ai oublié comment ça Oui. dice, qui llama la atención en espagnol. Alors oui, le mot croissant, j'aime beaucoup comment ça sonne, mais sinon, non, je n'ai pas d'autres phrases comme ça qui me vient à l'idée, parce que je pense que jamais je n'y ai pensé, vu que Ouais. naturellement, je parle français. C'est ça. Mais en espagnol, raconte-nous. Oui, en espagnol, j'aime beaucoup le mot ojalá. Oh, ok. Me gusta mucho cómo suena, ojalá, Ojalá. cuando lo dicen bonito. Y también, o sea, me gusta mucho porque aprendí de que es una palabra árabe Ok. y que significa si Dios quiere. Y me da mucha ternura porque, bueno, yo no soy nada de religión ni nada, pero aquí en México es importante. Mucha gente, y hasta yo, digo, pues si Dios quiere o gracias a Dios estoy bien. Sí. Y me da mucha ternura de que mucha gente, pues en México no sabe que ojalá significa si Dios quiere, pero lo utilizan también así. Y me gusta mucho también cómo suena, ojalá. Ok, hasta yo no, fíjate que yo tampoco sabía. Ok, ahora aprendí algo nuevo. Es como, bueno, no sé si tú lo utilices, pero yo tenía compañeros que decían inshallah, Sí, inshallah, entonces es como, es similar, ¿no? El inshallah y el ojalá. creo. Ok, alors, aujourd'hui on a appris une autre chose. Très très bien. Et bon, en parlant que tu es venu au Mexique, tu étais en Espagne, etc. Est-ce que tu as eu un choc culturel avec l'espagnol au Mexique ou en Espagne? Oui, alors j'en ai eu en Espagne évidemment, mais c'était pas aussi fort entre guillemets qu'avec le Mexique, puisque bon, l'Espagne et la France, même si ce sont deux pays différents sur beaucoup de points, ils ont quand même beaucoup de choses en commun. Alors qu'au contraire, le Mexique, c'est très différent de la France. Je pense que tu t'es rendu compte sur quasiment tous les points, je pense. Mais donc oui, j'ai eu un gros choc culturel, mais comme je te disais tout à l'heure, ce n'était pas du tout négatif. Au contraire, c'était très positif. C'était pas dans le sens c'est bizarre ou quoi. C'était plus ah oui, d'accord, donc c'est différent de chez moi. Ils font d'une différente manière. Et donc, du coup, j'apprends de comment c'est, par exemple. Et par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'ici au Mexique, les personnes très naturellement sont ouvertes, sont chaleureuses ou te vont dire en mi casa que también es tuya. Et en France, non, on ne va. En Francia no vamos a escuchar eso. No es que somos mal educados o que no nos gusta la gente, es que no es en la cultura. Entonces, sí, eso fue como creo que lo más
importante de como, wow, o sea, la gente no me conoce y ya me quiere invitar a su casa. Más o menos fue eso. Y también el hecho de que aquí todo es un festejo, o sea, de como o sea, pero esa está súper bien porque en Francia a lo mejor ahorita tenemos más la costumbre de ser como un poquito en la rutina o monótonos, de como, pues no sé, o sea, el simple hecho de que en Francia, por ejemplo, no se festeja para nada cuando uno se gradúa y que aquí Ah, oui. pues sí es algo importante y debería de ser así, o sea, todo se festeja, digo, el domingo están en familia, pues qué chido, vamos a poner música, bailar y tomarnos una cerveza. Y en Francia no es tanto así. Eso me gusta mucho y la otra cosa que también fue muy diferente para mí, o sea, muy diferente, es que la gente es cariñosa. O sea, pero también eso me pasó en España. Cuando llegué por primera vez y fue solita al súper, la señora que hacía los pagos me dijo, muñeca, te lo pongo en una bolsa y yo estaba de, no me conoce, ¿por qué me dices muñeca? O sea, eso es algo que me dice mi abuelita, tú no. Pero después me di cuenta de que no, y en México también pasa, o sea, de que fácilmente le dicen cosas lindas. Me di cuenta de que no es tanto por ser como de decir casual o no sé, es más bien porque así son cálidos, o sea, quieren que estemos tranquilos y eso me gusta. Y que todo esté tranquilo en México. O sea, no hemos hecho, pues no pasa nada, ya mañana lo hacemos. Eso me gusta mucho porque en Francia es como, yo son las 5, no he hecho esto, rápido, ya vámonos. O si te regañan en el trabajo si no hiciste eso o eso, y siento que en México es más cool. Okey, somos más relajados. Y siento, bueno, justo esa parte que como a lo mejor somos más cálidos, más positivos, como más ese de, pues, si no pasa nada, mañana lo hago, no hay ningún problema, Ujú, no se va a acabar el mundo porque no haya hecho algo el día de hoy. claro. Entonces, sí, fíjate que no lo había notado de esa forma, pero igual, el hecho de como a lo mejor tú lo ves extraño, pero siempre está esa, expresión de, pues, tu casa es mi casa, Sí, tú puedes venir cuando quieras sin ningún problema, porque, pues, estamos y como le dices, es la cultura, y la cultura francesa es muy diferente, claramente. ajá. Bon, aprovechando este punto, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura francesa? O de, pues, de Pues va a parecer un poquito contrario a lo que acaba de decir, pero también me gusta mucho el hecho de que tenemos reglas, que nos gusta respetar las cosas, de que somos más organizados, no sé cómo decirlo, que en México, porque me gusta mucho el hecho de que ya tranquila, mañana nos acaba el mundo, hacemos esto, pero a veces siento de que hay como, no hay que exagerar y en Francia, pues me gusta esto de que pues todo esté en su lugar, en su orden, en su propio tiempo. Eso me gusta, pero lo que más me gusta, y eso me di cuenta viviendo en el extranjero, lo que más me gusta de Francia es que ponemos, creo, no sé si soy la única francesa a verlo así, pero ponemos mucha importancia en el tiempo de comida. O sea, no estoy hablando entre semana, pero por ejemplo, pues en mi casa el sábado que como pues con mi familia, con mi papá, etcétera, pues vamos a tomar más tiempo para estar juntos, o sea, vamos a esperar que todos estén listos para sentarnos al mismo tiempo y compartir y hablar y a veces la cena puede durar 2 horas cuando estamos entre amigos o familia y eso me gusta mucho ese tiempo de compartir que a lo contrario siento que aquí en México la gente come rápido y muchas veces también me da pena de que empezamos a comer y no todos cabemos en la mesa, entonces es, no pasa nada, nosotros comemos después ustedes y después compartimos un tiempo para hablar. Y en esto no, prefiero Francia que estemos todos juntos a compartir una buena comida, buen vino y que hablemos todos. Eso sí me gusta más, este puntito. puntito para y sí, justo como mencionabas, que cuando salimos de nuestro país o cuando nos vamos a vivir al extranjero, es cuando nos damos cuenta de todos estos, hábitos o cultura que tiene nuestro país, porque Sí. estando en el país es como, pues para mí es normal, pero cuando llegas a otro país y no es normal, lo que tú haces es como, ¿quoi? ¿Pourquoi? Ajá. Pero sí, justo ahí es cuando, vamos a decir, valoramos todo lo que tenemos en Sí, nuestro país. claro.
claro, porque pues muchas veces no nos damos cuenta por tenerlo debajo de los ojos diario. Sí, sí, sí. Y bueno, eres del sur de France, de la France, pardon, Ajá. pero ¿tienes alguna ciudad, bon, quelle est ta ville préférée en France? Ou ce qui est ta ville Alors, préférée? alors, je suis du sud de la France, oui et non. En fait, je suis née à Mâcon. Je ne sais pas si tu connais, c'est une ville au nord de Lyon. C'est OK, comme oui. à plus ou moins 1 heure de Lyon. Et je suis née là-bas, toute ma famille habite là-bas. Mais lorsque j'avais 11 ans, j'ai déménagé dans le sud de la France. J'ai déménagé à Aurillac. C'est une toute petite ville qui est au nord de Toulouse. OK. Et j'ai vécu 10 ans à Aurillac. Donc 10 ans plus ou moins dans le centre-est de la France et 10 ans plus ou moins dans le sud-ouest de la France. Alors du coup, j'ai ces deux villes dans mon cœur, on va dire, parce que j'ai beaucoup d'accroches avec ces deux villes, mais je pense que ma ville préférée, ça restera quand même celle où je suis née, celle de Mâcon, parce que j'ai toute ma famille là-bas. C'est aussi une ville très, très jolie. Il y a la Saône, je ne sais pas si tu connais, c'est un fleuve en France qui passe. Euh, L'architecture est très jolie. Il y a du bon vin, du bon fromage. Donc oui, non, je pense que Mâcon, ça sera pour toujours mon lieu préféré. Je n'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je suis très contente d'y être en général. OK, et on parle un des fromages et des vins. Est-ce que tu as un fromage préféré? En France, oui, j'adore, j'adore, j'adore le comté vieux, le vieux comté et le Saint-Nectaire. Moi, Comme je une connais bonne je auvergnate que je suis. OK, et moi, je connais pas l'autre, mais le Comté vieux, oh mon Dieu, le Comté, c'est le meilleur fromage Oui. de la vie. Moi, pour moi, c'est quand waouh, j'en ai vraiment besoin et ici au Mexique, bah, on ne l'a pas. Bah, je sais pas si tu as trouvé ici? Si Oui, tu j'ai trouvé. Oh mon Dieu, où? A City Market OK, oui, venden uno, pero es joven. Tiene como seis OK. meses, porque creo que por las leyes de importación o algo así no pueden que esté tan viejo, pero pues, te quita el antojo. Oui, escompté. C'est comme ça. Ajá, sí. OK, Y OK. de hecho, o sea, muchas veces mis papás me mandan paquetes de Francia a México y se puede mandar, de Francia a México se puede mandar queso, pero al revés, ¿no? Y pues me mandan como 2, 3 kilos de Comté y de muchos otros quesos de mi ciudad. Y siempre el Comté es el de que toda mi familia aquí mexicana come así de, ay, qué rico. Sí, Si, es está que está delicioso. c'est ça, muy, muy rico. Bon, et tu au sud, on va dire, mais pour toi, c'est pain au chocolat ou chocolatine? Ah. Si contesto esa pregunta me van a matar. Da Non, igual non. quién. Si contesto chocolatín, mi familia me va a matar. Si contesto pas chocolat, mis amigos me van a matar. Mais je pense que je vais dire quand même pain au chocolat. Parce que pain au chocolat. OK, c'est bien. Espero y no te mate nadie, tranquila, todo va a estar bien. Pero en México ya lo vi una vez en una panadería, dicen chocolatín, sin la E al Ah, final. Bueno, lo OK, vi en una panadería, no sé si lo harán en todas, pero sí, lo hubiera OK. sacado foto, de hecho. Si, je vais la checker la photo. Alors, très, très bien, et bon, dernière et petite dernière question. Quel est bon, qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu donnes des cours en ligne? Tu fais quoi? Bah, tu fais des vidéos sur TikTok, mais qu'est-ce que tu fais à part ça ou después de todo eso? Y, quelle serait la prochaine étape pour toi, pour ton projet? Qu'est-ce qui vient pour Julie? Alors, en ce moment, je donne des cours de français. J'essaye de garder un rythme, surtout sur TikTok. Et j'ai commencé Instagram il y a 2, 3 jours. Il n'y a pas beaucoup de temps. Et en même temps, j'étudie parce que je suis à l'université en ligne. Donc, du coup, ça me prend quand même pas mal de temps. Mais pour mes projets futurs, ben, j'aimerais continuer à développer mes réseaux sociaux. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire ça. Continuer d'étudier le français parce que je me rends compte que j'aime beaucoup apprendre les différentes, je ne sais pas comment dire, les différentes techniques d'enseignement, la didactique, et, euh, et continuer d'enseigner, de partager ma culture, ça serait vraiment génial. Et pourquoi pas faire de nouveaux projets? Je ne sais pas, il faut que je pense. J'ai beaucoup d'idées en tête, mais
je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup d'idées, qui commence un peu tout, puis après qui dit bon, ok, il y a trop de choses ici, donc une pause. Oh mon Dieu, ma chienne. Salud por ella. Ok, alors oui, ça arrive. Surtout, bueno, sobre todo cuando estamos en redes sociales, es como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo en mente? Sí, y es muchísimo trabajo, la verdad no lo pensaba, pero sí, o sea, sí tiene que estar en tu planning, dices, ok, pues ahorita grabo, edito, lo subo, busco ideas, y sobre todo que yo no soy como una genia de la informática, la verdad, o sea, no conozco nada. Sí, es mucho tiempo, pero ya, hay que organizarse y todo saldrá bien. Así es, siento, bueno, a veces justo era una pregunta, creo que la ya no está, pero la había eliminado, de qué tan fácil o difícil es crear contenido para redes sociales, porque realmente, como dices, es tener un plan y que es en tu día poner, necesito hacer esto y esto y esto, porque no es como Sí, en 2 minutos lo hago y no, o sea, tienes que planear la idea de qué vas a hablar, tienes que ver de qué modo se ve bien, de qué otro modo se ve bien, ajá. como cómo lo vas a plasmar esa idea y pues todo lo que va después, edición, después cuando lo publicas, después si le va bien, si le va Sí, mal, es como, wow, todo un mundo dentro de las redes sí. sociales. Sí, no, es muchísima organización. Yo no lo pensaba y muchas veces vemos en las redes sociales de gente que dicen, ustedes no se dan cuenta, pero sí es mucho trabajo crear contenido. Pues sí, amigos, no es una leyenda, sí, les prometo que es mucho trabajo, pero creo que con una buena organización y como pues un planning, pues, ya todo saldrá bien. Y, o sea, en mi caso, que más bien ahorita estoy en TikTok, entonces hago videos. Lo que me tarda mucho pues es la edición porque pues no soy muy de esas cosas. Grabar a lo mejor pues, bueno, te trabas, empiezas otra vez, digo, es cortito, es un video, no pasa nada, pero la edición y de pensar, ok, y ahorita además que estoy pensando de, pero a lo mejor este color es más bonito que este, uf, no. Oui, oui, ça arrive. Bon, ahora sí, un último consejo que tengas para alguien que va a iniciar en francés o una recomendación, eh, consejo, motivación, recomendación, como quieras verlo, para alguien que quiere aprender un nuevo idioma hablando del francés y que no se anima. No sé. Mm, bueno, pues ¿qué intenta? O sea, ¿qué tiene que perder? Digo, intenta aprender francés, no te gusta, pues, no te gusta, pero al menos ahora sí intentando. Pero creo que lo más importante sería tener confianza en ti mismo. O sea, no tener miedo de hablar, porque como ya lo hemos platicado, ¿no? Pero no te vamos a regañar. Pero sobre todo tener confianza en sí, en el sentido de que o sea, no estoy segura de tal o tal palabra, pero según yo se dirá así, pues ya lo decimos, o sea, no estar segura de la conjugación, pues no pasa nada, así lo digo y veremos. Pero sí creo que tener confianza, aventarse por hacer el primer paso de, bueno, voy a tomar clases y sobre todo, pues lo que decíamos también hace ratito, hacer como su burbuja de francés, escuchar lo más posible. Ahorita en Netflix además hay series en francés, o sea, Sí, creo que ahorita es más fácil que hace unos 20, 30 años. Entonces sí, sí, sí. intentan aprender francés, es un bonito idioma. No todos los, ¿cómo se dicen? Clichés que están sobre los franceses son verdaderos. Y ya, así, además con el francés creo que pueden viajar bastante, entonces les va a abrir muchas puertas en el mundo y sobre ustedes mismos, o sea, van a aprender de ustedes, entonces no hay nada negativo en aprender otro idioma, que sea francés, ruso, italiano, chino, no sé. Hay que Sí, intentarlo. y de hecho justo el francés no es solamente en Francia, están muchos países francófonos, está en Sí. Canadá, bueno, en Quebec, está en África, hay muchísimos países, Ajá. está creo que Luxembourg, Luxembourg, Bélgica, Suiza. Suiza, entonces hay muchísimos países, no es como que solamente Ajá. Francia, o sea, hay muchos países que son francófonos Sí. y que pues de ahí podemos agarrarnos. Ujú. Muy, muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias, Judy, No, pues a ti, gracias por invitarme. por haber aceptado, por estar aquí, por pues
realmente una plática muy a gusto que nos echamos. Muchas gracias por tus consejos. Esperemos que aquí nos estén escuchando. Y si no conocen a Julie en TikTok, pues vayan a seguirla. Si no tienen TikTok, vayan a abrirse un TikTok y vayan a seguir a Julie, s'il vous plaît. Y pues conozcan todo el contenido que tiene. Es francesa, ya dijo, nos va a hablar de muchos datos culturales. ¿Qué más que una francesa que nos pueda hablar de esto? Y pues vayan a darle amor a Julie. Et ben, merci beaucoup encore une fois, Julie, d'avoir été ici. Non, merci à toi, Karen. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que du coup, pour des personnes qui auront regardé mon contenu, que ça vous plaira, que ça vous aidera et que ça vous donnera envie surtout de connaître la langue française. Oui. Et alors, au revoir, bonne journée à tous, buenos días a todos, que tengan un excelente día y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Ok, bye.